Bueno, esto está grabando. Vamos a hacer el último que jamás se me hubiera ocurrido que hubiera llegado a este punto, y esperemos que siga avanzando, pero vamos, que este es el último episodio del libro 1 de Jerusalén, así que vamos allá. Atragantado con un caramelo. Pese a que su hermana mayor llevara años insinuándolo, y por mucho que una vez se lo llegara a escribir en la frente con rotulador indeleble mientras dormía, Mick Warren no era estúpido. Si el bidón hubiera tenido alguna señal de peligro, como una calavera amarilla o un monigote gritando con la cara quemada, entonces, casi con total certeza, se habría dado cuenta de que aporrearlo tan fuertemente con aquel enorme y puñetero mazo no era la mejor idea del mundo. Sin embargo, por alguna razón no había ningún adhesivo fosforescente ni etiquetas oficiales en blanco y negro, ni siquiera insulsas advertencias sobre el envejecimiento de la piel o el riesgo reproductivo. Por tanto, se echó al hombro su gran martillo y lo descargó despreocupadamente con gesto jubiloso y familiar. El satisfactorio repique resultante, propagado por todos los ventosos rincones de St. Martin's Yard, solo encontró rival en el tremendo aullido que soltó al notar que su rostro, que siempre había considerado su punto fuerte, quedaba rociado por un polvo nocivo. La frente y las mejillas se le llenaron inmediatamente de ampollas. Dejó caer la pesada herramienta e intentó dispersar la nube tóxica exhalada por el misterioso bidón, y lo hizo como si fuera un enjambre de abejas, batiendo las manos alrededor de la cara y rugiendo de rabia, que no llorando como una nenaza. Como diría luego una pariente cercana, pariente a la que en cualquier caso más le valía estarse callada, porque él iba a tener mala pinta durante unos días como resultado de un accidente industrial, pero ella había nacido con un aspecto semejante y no gozaba de la misma excusa. Según los pintorescos testimonios de sus colegas, Mick dio media vuelta y cargó de cabeza, cegado y entre alaridos, contra una barra de acero que sobresalía de entre las titánicas básculas que empleaban para pesar los bidones previamente aplanados. Todo ello con el ritmo cómico de un Harold Lloyd desfigurado por la radiación postnuclear. Más tarde, al saber que se noqueó él solito, se felicitó por la celeridad con la que fue capaz de improvisar en tan compleja coyuntura un analgésico de efectos expeditivos e inmediatos. Difícilmente podía considerársele estúpido, concluyó con petulancia al cabo de 1 o 2 días, cuando los peores moratones hubieran menguado. Debió permanecer tendido boca arriba en el suelo apenas un segundo, pues Howard, su mejor amigo, en el taller de reacondicionamiento, no tardó en darse cuenta de lo que pasaba y acudir en chorro hacia la cara comatosa de Mick, y le enjuagó aquel polvo cáustico anaranjado que le cubría las irritadas facciones como el maquillaje de esos cantantes que se disfrazaban de negros, aunque solo fuera para aparecer en la radio. Como el propio Howard contaría después, Mick recobró el aliento. Se recobró al momento, pero con los ojos inyectados en sangre y una expresión de absoluta confusión. Al parecer, mientras recuperaba la conciencia, se puso a murmurar ciertas cosas con suma urgencia, pero las dijo en un tono tan bajo que su preocupado compañero solo llegó a distinguir 1 o 2 palabras. Oyó algo sobre una chimenea, o tal vez un chimpancé que no paraba de crecer, pero luego Mick pareció recordar súbitamente dónde se hallaba, y también que su enrojecido y abrasado rostro donde se hallaba parecía un cuenco agonizante de Choco Crispies. Como empezó a gritar de nuevo, Howard limpió todo lo que pudo con la manguera y obtuvo de la nerviosa dirección permiso para llevárselo. Sortearon Spencer Bridge, pasaron Crane Hill, Grafton Street y Regent Square. Cruzaron los Mounts, callejearon hacia Billing Road y llegaron a Cliftonville, que era por donde se entraba a urgencias ahora. Y aunque Mick se pasó todo el trayecto profiriendo juramentos bajo la toalla húmeda que le había puesto en la cara, la ruta seguida le resultó desagradablemente familiar. Tuvo la suerte de llegar al hospital a una hora tranquila y de que lo trataran enseguida, si bien tampoco había mucho que hacer. Limpiaron la zona y le echaron gotas en los ojos. Le dijeron que la vista volvería a la normalidad al día siguiente y que la cara se recuperaría en una semana. Y luego Howard lo llevó a casa. A lo largo del trayecto, con los párpados hinchados y lacrimosos, Mick contempló silenciosamente desde la ventanilla del coche los borrones de Barrack Road y King's Road, y se preguntó por qué sentía aquel supersticio e insidioso pavor. Le habían dicho que se recobraría, no tenía que preocuparse por secuelas a largo plazo, y con los días de baja cuenta de la empresa podía incluso decir que había salido ganando. ¿Por qué tenía entonces la sensación de que una nube de perdición se cernía sobre él? Debía ser por la conmoción. Caviló. Las conmociones tenían efectos extraños. Estaba bien estudiado.
Howard lo dejó en un recodo al pie de Chalcombe Road, apenas a un minuto andando de la casa que Mick compartía con Cathy. Tras darle las gracias por el paseo y despedirse, Mick subió al corto techo que lo separaba de su puerta trasera. La armonía del jardín con el patio, el porche y el cobertizo que él mismo había construido lo calmó tras aquel día de caos y confusión, y eso a pesar del filtro empañado de su actual visión borrosa. El interior, con la cocina reluciente y el salón ordenado, le resultó igualmente metódico y reconfortante, y como Kaz estaba en el trabajo y los niños en el colegio, lo halló a su entera disposición. Inquietantemente consciente de la precaria cotidianidad de las cosas, se preparó una taza de té, se hundió en el sofá y se encendió un pitillo. Aunque Mick llevaba a cabo no pocas tareas, la fuerza motriz tras la prístina pulcritud de su hogar era Cathy. Eso no implicaba que su esposa estuviera obsesionada con la limpieza y el orden, sino más bien que tenía una profunda aversión hacia el desaliño, la mugre y todo lo que representaban, una condición adquirida por haber crecido en el cuchitril de los Delvin. Lo que para él eran manchas apenas visibles en la alfombra, para ella era una grieta en el muro que había levantado entre su pasado y su presente, entre su cómoda vida doméstica actual y una infancia no precisamente feliz. Si los juguetes de los niños se quedaban esparcidos por el suelo, si no se recogían debidamente, era como si la próxima vez que mirara fuesen a estar ahí su difunto padre y sus tíos, todos borrachos y tirados, con un negocio de chatarra en el patio de atrás y más policías que lecheros en la puerta. Ambos sabían que ese pánico no era racional, pero Mick comprendía que criarse como un Devlin podía marcar de esa forma una persona. Él se llevaba bien con todos sus familiares políticos, en algunos casos incluso muy bien, y pensaba que en general eran agradabilísimos, al menos que los que había conocido. Por ejemplo, Dawn, la hermana de Kaz, era trabajadora social en Devon, razón por la que Mick y su familia solían pasar allí muchas vacaciones. A Harriet, la hija menor de Dawn, la había visto decir a la tierna edad de 4 años lo más gracioso que jamás hubiera oído de boca de cualquier niño o adulto. Al preguntarle a su padre si sabía por qué los cangrejos caminaban de lado, no había tenido otra que responder, con muy mal humor, porque eran tontos del culo. Tal vez fuera por el bagaje similar de la familia Warren, pero Mick siempre se había sentido muy a gusto entre los Devlin. Aún así, seguían siendo los Devlin. Las andanzas de los miembros más salvajes de la extensa prole aún tenían el poder de preocupar y alarmar a Cathy. Hacía unas semanas se había celebrado un funeral al que Nick no pudo asistir por motivos laborales. Su esposa, en cambio, sí acudió, y de su crónica se infería la típica ceremonia alborotada que los funerales de los Devlin tendían a ser. En un momento de la humilia, Dawn le dio un codazo a su hermana para preguntarle si había visto a Chris, un primo lejano al que Cathy había atisbado entre la multitud que ocupaba el fondo de la capilla. Tras contestarle que sí, Dawn insistió en si lo había visto y aclaró que se refería al tipo que iba con él. Entonces Cathy escudriñó por encima del hombro y justo al lado de su primo vio un fulano tan alto como él que parecía estar haciendo todo lo posible para contenerse ante triste ocasión. Solo más tarde, en el velorio, comprendió por qué estaba tan cerca de su primo Chris. Iban esposados el uno al otro. Aquel desconsolado sujeto, el mismo que había avergonzado a todo el mundo gritando a los 4 vientos cuán maravillosa es la familia Devlin y lo mucho que había conmovido el acto, era un funcionario de prisiones con ropa de civil, así como el encargado de vigilar a Chris durante aquel día de permiso. Robo a mano armada, al parecer. Los parientes de su mujer componían una tribu pintoresca y variada que había crecido en el suelo negro y tiznado de los Barrows, junto como los Warren. Ese era sin duda el motivo de que Kaz no tolerase que la tierra autóctona desluciera sus moquetas. Las paredes de color pastel y la pulida mesa del comedor eran una barrera contra el fango acumulado en los orígenes de Cathy, pero Mick disfrutaba de esta serenidad esmerada y fiable. El único problema que se le planteaba ahora era verse reflejado en las puertas acristaladas de la vitrina, sentado allí con la cara desgraciada, sorbiendo su té entre aquellos muebles decorosos. Parecía un personaje salido de una película de George A. Romero, un zombi nostálgico que intentara recordar las costumbres de los vivos. Aquella idea fugaz trajo consigo la vuelta de las erráticas e inexplicables ansiedades de antes. Seguía sin saber de dónde venían. ¿Le habría pasado algo en la cabeza mientras estaba inconsciente? Un derrame o algo. O tal vez uno de esos sueños que no podían recordarse, pero que lo dejaban a uno sumido en un clima de malestar todo el día. ¿Qué se le habría pasado por la mente durante unos segundos tras volver al sí en Martin's Yard? ¿Qué naderías había balbuceado mientras los ojos le ardían como un volcán? ¿Cuál había sido su primer pensamiento al despertarse? Con un escalofrío cayó en la cuenta. Sencillamente había pensado en mamá. Su madre, Doreen Warren, de soltera Swan, había muerto hace 10 años en 1995, y Mick seguía recordándola con cariño cada día porque aún la echaba de menos.
pero le echaba de menos como lo hacían los adultos, no con los matices de la voz interior que había escuchado nada más recuperar la conciencia. Esa había sido la voz de un niño perdido llamando a su madre y no había sentido algo así desde que se despertara en el hospital a los 3 años. Dios santo. Mick se levantó de un salto y volvió a sentarse nuevamente en el sofá sin saber por qué se había incorporado. Por eso sentía aquella insidiosa zozobra por un hecho intrascendente. Acaecido hacía más de 40 años, aplastó su cigarrillo en el cenicero que había traído de la cocina y volvió a levantarse, esta vez para abrir una ventana y dejar que el humo se dispersara antes de que Kathy y los niños volvieran a casa desde el trabajo y el colegio. Con el objetivo ya cumplido, volvió a sentarse y a levantarse y luego se sentó otra vez. ¡Mierda! ¿Qué demonios le pasaba? Todavía podía recordar la experiencia vivida a los 3 años, cuando abrió los ojos en mitad de una sala de paredes grises y penetrante olor a desinfectante, sin tener ni idea de dónde estaba o de cómo había llegado allí. Pieza a pieza, se obligó a reconstruir el olvidado incidente a partir de los retazos de información que se le escaparon a su madre los días posteriores. Cómo se atragantó con un caramelo en el patio trasero, cómo se quedó sin respirar y cómo su vecino en St. Andrews Road lo llevó inerte y sin vida al hospital, donde lo desobstruyeron la tráquea y le extirparon las amígdalas inflamadas. Solo por prevención, antes de volverlo a casa como nuevo para el fin de semana. Entonces pudo averiguar lo que le había pasado, pero solo de segunda mano. Al despertarse en presencia de una enfermera extraña y de un doctor inclinado sobre él, no tuvo ningún recuerdo de las horas previas, de estar sentado en el jardín sobre las rodillas de su madre, de atragantarse o de correr al hospital. En lo que él concernía, aquella sala inhóspita y acre, llena de carteles de Mabel Lucy Atwell, nota del traductor, célebre ilustradora infantil británica, clavados en las paredes con chinchetas, bien podía haber sido la de su llegada al mundo. Aquello, sin embargo, había pasado hacía mucho tiempo. Esta otra vez, al despertarse tras el accidente laboral, hubo un instante en que su mente distó mucho de quedarse en blanco. Un instante en el que Mick, de la nada, recordó un montón. El problema era que los segundos de pánico transcurridos al recobrar la conciencia, la súbita avalancha de recuerdos no fue la de un hombre de 49 años. Ni siquiera tuvo claro que esa fuera su edad, y al principio no entendió qué hacía en aquel solar repleto de barriles de acero. No pensó ni en Kathy ni en los niños, ni en ninguna de las referencias que lo habían anclado a su identidad en circunstancias normales. En aquellos segundos de ofuscación fue como si las últimas 4 décadas y pico de su vida nunca hubieran existido. Fue como volver al 1959 para despertarse con 3 años en el Hospital General. Solo que esta vez, pese a tener 3 años, se acordaba de todo. Todos los detalles del incidente en el jardín de atrás que había borrado de su memoria en la niñez resurgieron después de más de 40 años. Cierto era que adoptaron una forma comprimida y desordenada que se manifestó sobre todo como una vaga sensación de inquietud, pero si se sentaba ahora a pensar, estaba seguro de que sería capaz de desentrañarlos, de poner a un lado aquella angustia para hilar el relato. Cerró los ojos tanto para evitar que le picaran como para concentrarse en la evocación. Vio el patio y el viejo establo que había al otro lado del murete del metro y medio, con los huecos negros de la cubierta formando una especie de crucigrama expedito allí donde faltaban las tejas. Los cojines del sofá que tenían debajo emularon el regazo de Doreen y su huesudo eje de madera sustituyó sus rodillas. Al hundirse en esa calidez ancestral sin dificultad o resistencia alguna, el espacioso salón que lo rodeaba se contrajo hasta formar un estrecho cercado de obra. Y las partes traseras de los adosados se elevaron a la izquierda y derecha bajo una descolorida y cochambrosa franja de cielo azul. Por aquel entonces los Barrows eran un lugar completamente distinto, con un olor y un aspecto que no se parecían en nada a los del matadero de esperanza y alegría que era hoy. A decir verdad, el hedor del vecindario era mucho peor en aquellos días, al menos en el sentido más obvio y literal. En St. Andrews Road, al norte, había una tenería que acumulaba en el patio grandes montones de unas misteriosas virutas color turquesa, una especie de golosinas carcinogénicas de fuerte aroma químico. Eran el resultado de la perniciosa sustancia azul con la que untaban la piel de las ovejas para quemar los folículos y que la lana saliera más rápidamente y fácilmente, pero el olor no era ni la mitad de malo de lo que provenía del sur, donde una planta fabricaba cola a partir de desechos animales en St. Peter's Way.
El viento del oeste portaba el perfume aceite quemado propio de los ferrocarriles, así como un férreo regusto a antracita procedente de la compañía carbonera Wiggins, situada justo enfrente. De la dirección opuesta, cuando el sol del alba se elevaba sobre el húmedo tejado del establo, las ricas esencias de los Burrows afloraban. De las mismísimas calles, en una avalancha olfativa que se precipitaba cuesta abajo desde el este, efluvios humanos hirviendo en un centenar de calderos de cobre, buena comida, mala comida, comida para perros, perros muertos, polvo de obra, flores silvestres, desagües rancios y chimeneas varias. Asfalto ardiente en verano, hierba helada de olor astringente en invierno y predominado sobre todo el río Nene, con su buque verdoso y frío deslizándose desde Paddy's Meadow. En la actualidad, los Burrows carecían de una fragancia distintiva que pudiera captarse con la nariz, pero en los cilios de su corazón sabía que apestaban. En cuanto a St. Andrews Road, el pequeño tramo de calle que le concernía ya no existía, pues había sido reemplazado por una tira de hierba que se extendía entre la base de Spring Lane y la de Scarlet Well, únicamente adornada por unos pocos árboles y ocasionales carritos de la compra. Antes le ocupaban 12 casas, 2 o 3 negocios y solo Dios sabe cuántas personas, todas en una explanada que ahora parecía un reino de jaulas rodeantes volteadas. Fríos y rígidos, los garantes del sustento empaquetado de 3 generaciones enteras yacían esparcidos por la zona como obsoletos muñecos de alambre que le hubieran dejado de interesar, al fin, a los monos de aquel laboratorio. Sentado en el sofá de su salón en Kingsthorpe, Mick dejó que su mente goteara sobre calles perdidas y canaletas desvanecidas para empaparse del pasado. Vio el estrecho callejón que discurría tras los patios de los adosados en paralelos a St. Andrews Road, con una única y caduca farola de gas a medio camino, los adoquines de la antigua bocacalle y la base truncada de la vieja farola, un irregular anillo de hierro colmado de tubos y cables mal cortados, que parecía el cuello de un robot decapitado y enterrado. Persistieron entre la grama durante los años posteriores a la demolición de las casas. Ahora habían desaparecido, engullidos por la vegetación o por la enorme valla que delimitaba el patio de recreo de la escuela Spring Lane, un perímetro, que había avanzado ligeramente hacia el oeste en los 30 años o así, que habían pasado desde que derribaran la calle de su infancia y dispersaran a sus habitantes al viento. Ya no quedaba nadie que pudiera oponerse a la imparable invasión del campo de juegos. En unos 20 años, aquella itinerante cerca metálica llegaría al arcén de la propia Andrews Road, donde tendría que esperar otros pocos siglos antes de cruzar. La calle, bautizada así por el priorato homónimo que antaño se alzaba al norte, en el extremo colindante con Semilón, llegó a marcar el límite occidental de la ciudad en el siglo XIII, cuando el área de lo que ahora eran los Burrows constituía la totalidad de Northampton. Por la época, los lugareños y la bachelier de Northampton, la población estudiantil de la urbe, notoriamente radical y antimonárquica, apoyaron a Simón de Montfort y a sus varones rebeldes contra el rey Enrique III y las 4 docenas de ricos burgueses que desde la firma de la Carta Magna 50 años antes habían gobernado el lugar, saqueada de su riqueza y servido de predecesores para los 48 concejales que todavía manejaban el cotarro en la actualidad, en 2005. Sin embargo, en la década de 1260, el airado rey Enrique envió un contingente de soldados a aplastar la revuelta con extrema crueldad. El prior de San Andrés, un francés de la orden cluniacense, se alineó con la familia real normanda y dejó entrar a los hombres del rey a través de un pasaje de la muralla del priorato, más o menos situada en la calle donde la casa de los Warren se construiría después. Las tropas saquearon e incendiaron la hasta entonces próspera y agradable ciudad, mientras que en represalia contra los alborotados estudiantes se decidió que fuera Cambridge y no Northampton la que cogiera los centros de enseñanza. Según Mick, el castigo y la alienación de su tierra natal empezaron entonces y el proceso había continuado hasta el presente. Niégate una sola vez a comer mierda y los poderes fácticos se asegurarán de que cenes una humeante ración doble durante los 800 años siguientes. En aquel día de 1959 el barrio parecía una manta mohosa extendida en pleno verano, con briznas de hierba desvaída parcheando su particular forro deshilachado. Tras las ventanas de plexiglas ahumado, las fábricas repicaban a intervalos y arrojaban chispas de aceite leno en breves y abruptas sacudidas.
Los vencejos gorgojeaban en las cornisas al rojo de aquellas calles empinadas, atravesadas por mujeres tocadas con pañuelos a cuadros que iban cargando estoicamente con sus bolsas de la compra, y también por ancianos que a las 3:10 aún estaban tratando de llegar a casa. Aturdidos, tras un almuerzo rápido y unas partidas de dominó en el Sportsman Arms, la escuela que había más allá del amarillento patio de recreo, desierta por las vacaciones, resultaba ensordecedoramente silenciosa a causa de los no gritos de sus 200 alumnos ausentes. La tarde transcurrió agradable y anodina. Los bloques de pisos no se habían construido aún, y a pesar de las demoliciones, la capa de polvo de color rubio que cubría el vecindario solo evocaba el estío y la playa. En la frente de la casa adosada estaba vacío, pues su padre, Tommy, aún se encontraba trabajando en la fábrica de cerveza de Earls Barton, y los demás miembros de la familia se hallaban en el patio trasero disfrutando del buen clima. El hueco que encuadraba la descolorida puerta roja de la entrada quedaba separado del desgastado pavimento de St. Andrews Road por 3 escalones, y junto al primero de ellos, en la pared, había un limpiabarros de hierro negro cuya utilidad no entendió hasta que tuvo unos 10 años. A la derecha de la puerta, según se llegaba, había una rejilla de metal al nivel del suelo que servía para ventilar el oscurísimo almacén de carbón del sótano, y justo encima estaba la ventana del salón, con un cisne de porcelana que observaba desconsoladamente los solares de Wiggins, las vías férreas cubiertas de rumbre y las correhuelas que se extendían más allá, y los pocos coches que pasaban. A la izquierda de la puerta principal había un bajante colectivo, y luego estaban la entrada y las ventanas de la señora McGarry, que tenían al lado un ajadísimo portón de madera que daba acceso a un patio adoquinado y a los destartalados establos de la parte posterior. Después de subir los escalones y de cruzar el umbral del número 17, estaban el felpudo de color coco y el pasillo, con sus espectrales flores ocres desvaneciéndose en el papel de la pared, y donde una luz de tonos matamosca caía sobre los abrigos que colgaban del perchero. La primera puerta a la derecha daba a la solitaria sala de estar, con el rotundo reloj de pie, el sofá de crin de caballo, el sillón, la estufa de parafina, una reluciente vitrina para una vajilla muy elegante que apenas se usaba, y una enorme televisión alquilada del tamaño de un mantel que estaba alojada en un mueble cuyas puertas disimulaban la pantalla. La segunda salida del pasillo conducía a un salón igualmente vacío, y justo al fondo las escaleras que ascendían hacia el piso superior aparecían enmoquetadas con un retorcido diseño marrón que recordaba un pudín de Navidad con forma de amento. La primera planta de la vieja casa albergaba la habitación que compartía con Alma en la parte de atrás, justo al final de la escalera. Luego, tras torcer y pasar al rellano, estaba el cuarto de su abuela, también orientado hacia el angosto patio trasero semicubierto con forma de L. El dormitorio de Tom y Durin, que era el más espacioso de la casa, corría en paralelo al otro extremo del rellano, de modo que sus ventanas dominaban Andrews Road y se situaban justo encima del resignado cisne blanco de porcelana. Deshabitado durante gran parte del día, Mick consideraba que la naturaleza nocturna de aquel piso le infundía un aire siniestro y ligeramente escalofriante. Cuando sus pesadillas infantiles se ambientaban en casa, las partes más aterradoras siempre tenían lugar ahí arriba. La planta baja era demasiado acogedora como para inspirar miedo, pese a las sombras de una cocina casi siempre en penumbra, y las del salón que daban al lúgubre pasillo. El espacio allí era escaso y ocupado como estaba por una mesa de comedor extensible con 2 sillas a juego, un taburete y una resistente silla de madera que contemplaba el conjunto. 2 cómodos sillones, uno de ellos había provocado que John, el primo de Mick, se cayera por la ventana hace unos años, flanqueaban una chimenea de hierro con aspecto de cráter meteórico. Eileen, la hermana de John, se había caído de bruces contra ella por la misma época. Y la diminuta estancia también albergaba un enorme aparador con aspecto de sarcófago. Una moldura de yeso, dispuesto en su día con presumible decoración, bordeaba los extremos del techo y lo hacía parecer aún más bajo de lo que era. En el mural de fotos de la pared opuesta a la chimenea había viejas fotografías, desvaídas insertadas en marcos muy pesados, imágenes en beige y sepia que retrataban a hombres de sonrisa, cómplice, ojos vivarachos y cejas muy pobladas. William Mallard, bisabuelo de Mick, y Joe Swan, marido de su difunta abuela, y por tanto su abuelo por parte de madre, con un mostacho que parecía más ancho que sus hombros. Había una tercera foto en la que aparecía otro hombre, pero Mick nunca se había molestado en preguntar quién era, y tampoco nadie se había molestado nunca en decírselo.
Cada vez que oía hablar de la muerte de algún pariente desconocido se le venía a la mente el rostro de aquel extraño. Una semana podía ser el tío Cecil, hermano de su abuela, y a la siguiente el primo Bernard, ahogado durante la guerra al intentar rescatar a sus compañeros en un buque hundido. Durante una desconcertante quincena llegó a ser Neville Chamberlain, pero Mick se acabó percatando de que el ex primer ministro que había intentado aplacar a Hitler no era ningún familiar cercano. En el muro que separaba la sala de estar del salón había una obertura con una vidriera policromada, un emblema floral amarillo intenso, verde esmeralda y rojo oporto. Algunas tardes, cuando el sol se ponía tras las vías de St. Andrews Road a la hora del té, un haz de luz casi horizontal atravesaba la ventana del vestíbulo. Se reflejaba en la cabeza gache del cisne porcelana, reflujía a través del cristal tintado, penetraba en el salón y derramaba una asombrosa y tirilante franja de colores intangibles sobre el anodino frontal de la radio, colgada entre la ventana del patio y la puerta de la cocina. La diminuta cocina, con sus paredes blancas pintadas al temple y sus gélidas losetas rojas y azules, estaba separada del salón por un pequeño escalón. Justo al entrar, la puerta del sótano se quedaba a la izquierda y en lo alto de sus escaleras podía verse una fresquera para la carne. A la derecha estaba la puerta trasera, que daba a la mitad superior del patio, y un poco más allá había un fregadero de piedra basta con un único grifo de latón para el agua fría, lleno de verdín y ubicado bajo la ventana solitaria. En el lado opuesto se hallaba la estufa de gas, una vieja mesa de cocina devorada por la carcoma y un traicionero escurridor de ropa, a la que se sumaba, colgada de un clavo, el barreño de zinc de tamaño universal que la familia usaba para sus abluciones. Cuando era menester lo llenaban hasta la mitad con el agua caliente de la caldera de cobre, un cilindro de color plomizo cubierto de unas gotas de condensación, que estaba en el extremo de la habitación, junto a una chimenea tapada con tablones. Mick recordó que al lado de la caldera había una vara de madera que se empleaba para remover la colada a fuego lento, con un extremo empapado y romo por el uso continuado, con las fibras convertidas en un limo cadavérico y con un tinte cianótico que usaba a causa del exceso de Wreckage Blue, un producto zafirino que venía en bolsitas de tela y se añadía a la ropa para que las sábanas y las camisas exhibieran siempre un blanco ártico. Evocó los estantes, que no eran más que unos inmundos tablones sostenidos con soportes y combados por el peso de las cacerolas, sartenes y un molde para pudines que presentaba solidificado en el mosaico agrietado de su fondo un turbio pegote ambarino. El día en cuestión, Clara, la abuela de Mick, se encontraba trabajando silenciosa y metódicamente en la cocina, ocupándose de varias tareas al mismo tiempo, tal y como había aprendido a hacer cuando era sirvienta. Clara Swan, que murió a principios de la década de 1970, debía rondar los 60 años por aquella época. Pero sus nietos la percibían tan vieja y autoritaria como un papiro bíblico. Lo que le faltaba en estatura le sobraba en porte, hasta el punto de que nadie notaba que no fuera alta. Se mantenía erguida como una marfileña pieza de ajedrez marcada por años y años de torneos. Y era tan impasible como paciente y decidida. En sus fotos de juventud siempre salía delgada y sobria, y hacia 1959 estaba hecha un verdadero palo, con su largo pelo plateado que le llegaba hasta la cadera, recogido con un pulcro moño. Disculpad. Su esbelta figura y el cabello lanoso que la coronaba le hacía parecer una fregona, pero solo si uno consideraba las fregonas como objetos de una dignidad sencilla, eternamente útiles y fiables y venerables como un cetro, y no tanto como esas herramientas domésticas de baja estofa que podían encontrarse en la mayoría de las cocinas. La casa del número 17 era suya, era su nombre en el que figuraban los recibos y por tanto la gobernaba sin discusión. Nunca se imponía porque nunca lo necesitaba. Todos sabían dónde estaban los límites y a nadie se le ocurría traspasarlos. Su poder era menos obvio, pese a la postre más impresionante que el que ejercía May, la otra abuela de Mick. May Warren era un rinoceronte hecho mujer, uno que se abría paso a base de gruñidos de advertencia, bofetadas amagadas y una conducta que en general se fundamentaba en el matonismo. La sutil Clara Swan, por contra, jamás necesitaba alzar la voz o amenazar. Sencillamente actuaba de manera rápida y eficiente. A los 2 años, Alma ya era la más imprudente e impetuosa de la casa, y cuando una vez intentó morder a Clara, la mujer ni gritó ni levantó la mano. Se limitó a devolverle el mordisco hasta rasgarle la piel, y lo hizo con fuerza suficiente para que la hermana de Mick no se le volviera a ocurrir jamás matar a dentalladas a otra persona. Ojalá la hubiera curado también de sus ansias estranguladoras, caviló Mick.
o de sus intentos de utilizar gas venenoso, como aquella ocasión en la que persuadió a su hermano menor de quedarse con ella en la cocina mientras prendía un trozo de azufre amarillo mostaza, o de sus pinitos como cazadora pigmea, que la llevaron a lanzarle un dardo con una cerbatana. En serio, para ser honestos, debía reconocer que hasta las técnicas de modificación de la conducta de su abuela tenían sus limitaciones. El caso era que durante aquella tarde soporífera, Clara estaba en la cocina cortando tocino, horneando un pudín de pan, hirviendo pañuelos y pasando de una tarea a otra sin quejarse, sola allí entre el aroma de sus caldos y cocciones. La puerta de atrás, mal encajada, se hallaba abierta para aprovechar el buen clima y airear la casa, de modo que la anciana le llegaba flotando la cháchara entre su hija Doreen y los niños, que estaban sentados fuera, en el fino damero resquebrajado de azulejos rosas y azules que conformaba el nivel superior del apretado jardín trasero de la casa. Sentado ahora en la serena y relativa amplitud de su salón en King's Thorpe y afligido por unas punzadas que le llegaban desde la línea del pelo, en honorable repliegue, que no en retirada, hasta el hoyuelo de la barbilla intentó reconciliar los abarrotados confines de su niñez con el contorno funcional de su madurez, más propios de cómics como TV Century 21. Volvió a observar el reflejo de su cara desollada en los cristales de la vitrina y decidió que, dada la gravedad de su aciago aspecto, el héroe que mejor se la moldeaba era el Capitán Escarlata, capaz de recuperarse de cualquier herida. Luego trató de conectar al adulto moderadamente feliz en el que se había convertido con el niño insoportablemente feliz que solía ser a los 3 años, y se sorprendió de que el vínculo fuese tan continuo y fluido, de que sus recuerdos de juventud no estuvieran ni empañados por la desdicha, ni aquejados de esa lamentable nostalgia que percibía los demás cuando hablaban de su mocedad. La vida era estupenda entonces y seguía siéndola ahora. Simplemente era una vida distinta, pues distintos eran los ojos que la contemplaban y distinta o casi la persona que lo experimentaba. Lo más llamativo del pasado, al menos tal y como Mick lo recordaba, no radicaba en las evidentes diferencias en el modo de vestir, en las cosas que hacía la gente o en la tecnología que empleaban para ello. Era algo que no podía captarse o describirse con precisión, una agradable y perturbadora sensación de extrañeza que la asaltaba cuando veía fotos olvidadas o cuando de repente se acordaba de momentos particularmente vividos. Le sobrevenía como un vago aroma fugaz en el aire, un estado de ánimo irrepetible que resultaba tan singular y específico respecto a un tiempo y lugar como lo eran el clima o la forma de las nubes en un día concreto. Supuso que esa cualidad singular que intentaba verbalizar no era más que la extraordinaria textura del pasado, el tacto que tendría si hubiera podido rozar su superficie con las yemas de su memoria. Era el tapiz de su experiencia, compuesto por una incontable gama de espirales y relieves, de detalles casi indistinguibles. El zurcido del deshilachado paño de cocina que colgaba de la puerta trasera seco, almidonado y con su perenne forma acodada, impregnado de agua sucia y jamón cocido. Los hoyos del tamaño de dedos en los bloques que delimitaban los arriates de la abuela, justo al lado de los desvaídos azulejos rojos y azules del sendero, un hormiguero secreto excavado en el cemento suelto de los 2 tabiques exteriores de la cocina, junto a los escalones que conducían al nivel inferior del patio cerrado. El sutil perfume a tierra mojada, lluvia reciente y ladrillo recalentado por el sol que imperaba en aquella tarde. Con un leve sentimiento de rencor, concluyó que el incidente que estuvo a punto de costarle la vida aquel día en el patio trasero fue consecuencia directa del hecho de ser pobre. Si no hubiera nacido en los Barrows, no se habría sentado al sol en el jardín sobre el regazo de su madre a chupar un caramelo para la tos potencialmente letal. Mick, o Michael, como lo llamaban por entonces, llevaba una semana con la garganta inflamada. Cuando el remedio casero de Doreen, consistente en nueces de mantequilla rociadas de azúcar en polvo, se demostró ineficaz, su madre lo arropó y lo llevó a la consulta del Dr. Gray en Broad Street, cerca del Mayor Holt. Aunque ni él ni su familia reparaban en ello por la época, Mick comprendía ahora que los médicos que se ocupaban del vecindario odiaran cada minuto de trabajo, pues atender un área tan pobre e ignorante resultaba ingrato y poco reconocido. Los Barrows eran lo que eran, y la propensión a la enfermedad de sus gentes les obligaba probablemente a esforzarse mucho más que sus distinguidos colegas. Seguro que acabaron detestando la aparición de todas esas madres alarmistas, vestidas con abrigos de color tofe y con trapos por pañuelos, que ponían a sus escuálidos mocosos a desfilar por los consultorios al primer estornudo. Dedicar 5 minutos de fingido interés a aquellos críos sibilantes debía de ser agotador. Tal fue la actitud que adoptó el Dr. Gray con Mick y Doreen en aquella ocasión. Tras apuntar una linterna hacia el enrojecido e inflamado gaznate de Michael, dio un gruñido y expuso su diagnóstico.
tiene la garganta irritada. Dele caramelos para la tos. La madre de Mick no dudó en asentir seria y obedientemente. Era un médico el que le hablaba, y los médicos habían estudiado y sabían latín. Ella le había traído a un niño con la garganta dolorida y una sensación de irritación, y él era alguien que de solo un vistazo había visto claramente que aquel era un caso casi de libro. Una irritación de garganta que requería la aplicación inmediata de una bolsa de caramelos mentolados. Comparada con cuando la laringitis se curaba con exorcismos, la medicina pública de la década de 1950 parecía todo un avance. Sea como fuere, los padres de Mick y Alma daban gracias por ella. Y Doreen reconoció los consejos del buen doctor con emotiva sinceridad antes de embutir a Mick en su trenca para llevarlo de vuelta a St. Andrews Road. Por el camino probablemente pagaría en el kiosco de Botterley, en el Mayor Holt, para comprar las golosinas medicinales que les habían prescrito. Y así fue como acabó en el patio trasero, vestido con su pijama y su bata de tartán, retorciéndose en el regazo de Doreen, mientras ella se recostaba en la silla de madera de respaldo curvo que había traído del salón. Su madre estaba sentada justamente bajo la ventana de la cocina, dándole la espalda y con las patas traseras de la silla apoyadas en el borde del desagüe de la cocina. Unos 30 centímetros de tubería que corrían por debajo de la ventana hacia un sifón cercano al hormiguero y oculto junto a los 3 escalones del jardín. El reino de las hormigas era propiedad de su hermana mayor y, tal como ella solía explicar, lo era por derecho de primogenitura. En su defensa, no obstante, debía decir que el día en que Alma se puso a jugar a Sodoma y Gomorra con los insectos, dejó que Mick fuera una especie de ángel becario vengador a las órdenes de Jehová, que por supuesto era ella. Su misión consistió en reunir a los huidos de las ciudades de la Vega, pero Alma lo despidió por aplastar con medio ladrillo a uno de los reos de 6 patas para evitar que huyera. Su hermana, que hasta el momento había estado ahogando e incinerando hormigas, se volvió hacia él totalmente indignada. «¿Por qué has hecho eso?», el pequeño Mick parpadeó ingenuamente. No dejaba de escaparse, así que la he aturdido. Medio cegata ya por entonces, Alma bizqueó hacia la hormiga en cuestión, que había perdido por completo una de sus dimensiones. Y luego bizqueó hacia su hermano con horrorizada incomprensión antes de marcharse a jugar sola dentro de la vivienda. Alma estaba en casa aquella tarde en virtud de las vacaciones escolares, aunque quizá deseara estar en el parque o en el prado en lugar de allí, recluida en el jardín trasero con su madre y con los graznidos del inútil de su hermano. Mientras Doreen y Mick se hallaban sentados en la zona superior, su hermana mayor, por entonces una cría rechoncha de 5 o 6 años, no dejó de pulular enérgicamente por los confines enladrillados del patio como una polilla atrapada en una caja de zapatos, con sus rodillas blancas oscilando arriba y abajo cual botas de masa rellena. Pues el botón masa rellena bajó y subió los 3 escalones de piedra una docena de veces. Y luego se puso a correr en círculos por el recinto de 3 por 3 metros. No, disculpad, está viendo una fiesta de celebración, porque estamos acabando el libro 1. Bueno, está. Sigamos. Con sus rodillas blancas oscilando arriba y abajo, cual botas de masa rellena, bajó y subió los 3 escalones de piedra una docena de veces, y luego se puso a correr en círculos por el recinto de 3 por 3 metros, la mitad de pavimento y la mitad de tierra negra que era en el jardín inferior. Sin nadie que la persiguiera, se escondió 2 veces en el retrete exterior y una vez en el estrecho rectángulo de cemento adyacente, que no tenía salida y que daba a la izquierda si uno se sentaba a la taza mirando hacia afuera. En la mente de Mick, aquel pequeño cobertizo y su tejado de pizarra, sin cisterna ni luz eléctrica, destacaba entre los signos de pobreza de la familia Warren. A los 6 años o así se dio cuenta de que el váter trasero suponía una vergüenza incluso en un vecindario poco sospechoso de nadar en la abundancia. Hasta su abuela, que vivía en una casa de Green Street iluminada con gas, disfrutaba de una cisterna en el lavabo. Sus viajes al baño tras la puesta de sol no requerían llevar un titilante candelabro a lo Willy Winky, nota del traductor, personaje infantil de una nana escocesa muy conocida en el Reino Unido. Ni llenar hasta el borde un enorme cubo de latón en el grifo de la cocina, circunstancias que sí eran habituales en St. Andrews Road. De niño odiaba tener que ir al retrete exterior por la noche y evitaba hacerlo. Disculpad.
Prefería aguantarse o usar el orinal de plástico rosa que había bajo su cama y la de Alma. Por un lado, él era de constitución débil, no una enorme mola torpona como su hermana. Ella podía recorrer el sendero del jardín con paso firme y seguro mientras sostenía el cubo lleno de agua con una mano y la vela con la otra, pero él apenas podía levantarse ese cubo con las dos manos. Solo habría conseguido tambalearse cómicamente hasta los peldaños del jardín antes de verterse encima su helado y contenido y o chamuscarse los rizos rubios con un movimiento imprudente del candil. En cualquier caso, si en su embrionario estado querúbico se las hubiera apañado para transportar con éxito al pesado balde, el patio por las noches era un territorio distinto e ignoto, demasiado escalofriante para afrontarlo solo. El desdentado establo que había al otro lado de la pared posterior era una misteriosa pendiente de tejas plateadas por las que las susurrantes aves nocturnas iban y venían aprovechando las aberturas. Su inclinación destartalada y gris, llena de alelíes y dientes de león emergiendo entre sus grietas, era una abrupta rampa que guiaba hacia la noche. La diminuta franja de metro por metro y medio que había entre el baño y la pared del jardín era lo bastante grande como para albergar un fantasma, una bruja o un verdoso Frankenstein. Y aún así habría sobrado sitio para esos diablillos negros y puntiagudos parecidos a castañas churruscadas que solían aparecer en las tiras del oso Rupert. Durante la niñez, Mick siempre tuvo la impresión de que el patio trasero de St. Andrews Road se convertía por las noches en una avenida repleta de monstruos y fantasmas, aunque tal vez fuera porque así se lo aseguraba su hermana. Ciertamente era la sensación que daba. Alma no tenía problemas, no solo era lo bastante grande como para levantar el cubo, sino que siempre se había sentido muy cómoda con todo lo escalofriante. De hecho, Mick creía que era una cualidad a la que aspiraba activamente. Nadie acababa como su hermano si no era a propósito, como su hermana. Aún recordaba cuando él, con 8 años, le dio por coleccionar minúsculos batallones de modelismo, soldados británicos de 2 centímetros hechos de plástico ocre, francotiradores del tamaño de hormigas arrastrándose sobre sus vientres, otros a bayoneta calada con una pierna en alto, e infantería prusiana de color gris azulado congelada en el acto de arrojar unas graciosísimas granadas con forma de rodillo. Las cajas de cartón, con su frontal transparente, traían unas 5 peanas de consistencia cérea, y en cada peana habría unos 12 soldados que venían pegados por la cabeza y que había que girar y liberar antes de poder jugar con ellos. En mitad de una de sus elaboradas campañas, la Legión extranjera francesa contra confederados de la Guerra Civil cayó en la cuenta de que ambos ejércitos se hallaban inusualmente diezmados. Descartada de deserción, acabó averiguando que su hermana mayor le había estado robando soldados a puñados para llevárselos por las noches, junto con la vela y el cubo, al retrete de fuera. La niña había descubierto que si quemaba las cabezas de las figuritas con la llama, las boletas azules de polietileno caliente se precipitaban espectacularmente sobre el cubo, produciendo a su paso un sonido natural, que concluía con un siseo cuando el plástico al rojo impactaba contra el agua helada. Se la imaginó allí, sentada en la gélida taza de madera rodeada de paredes encaladas, al lado del clavo doblado del que colgaba su improvisado papel higiénico, hojas sueltas de tabloides como Tits, Bits o Rebellion, con las bragas azul marino bajadas hasta sus balanceantes tobillos y con una cara de entusiasmo iluminada por los siniestros reflejos añiles y de algún diminuto centurión convertido en candela romana. ¿A quién podía sorprenderle que no le importase toparse con acechantes espectros de jardín? Seguro que estos salían corriendo en cuanto oían sus pisotones y el repiqueteo del cubo. Aquella tarde en particular, con su hijo enfermo de 3 años en el regazo, Doreen no tardó en hartarse de que las estampidas de su hija mayor quebraran la paz y el sosiego que por lo demás reinaban en el patio. Ay, Alma, ven, siéntate, que nos vas a volver a todos locos. ¿Te ha dado el baile de San Vito o qué? Al igual que Mick, su hermano solía hacer caso de lo que le decían sin rechistar, pero había llegado a la conclusión de que obedecer con excesivo entusiasmo podía ser bastante más divertido que desobedecer y mucho más difícil de demostrar o castigar. Dócilmente subió los escalones y se sentó con las piernas cruzadas sobre los cálidos y polvorientos azulejos que había bajo la ventana del salón. Acto seguido sonrió a su madre y al bebé convaleciente con unos ojos que irradiaron sinceridad. Mamá, ¿por qué está Michael ronco? Ya sabes por qué. Está ronco porque tiene la garganta irritada. ¿Va a convertirse en rana? No, te he dicho que tiene la garganta irritada. No va a convertirse en ninguna rana. Si Michael se convierte en rana, ¿me la puedo quedar?
Que no va a convertirse en rana, te digo. Pero si se convierte, ¿lo podría guardar en un tarro? No, claro que no. ¿Cómo que en un tarro? Papá podría coger un destornillador y hacerle unos respiradores en la tapa. Las conversaciones entre Alma y Doreen siempre llegaban a un punto en el que su madre cometía el enorme error estratégico de empezar a discutir acorde a la lógica de su hermana, lo cual le llevaba irremediablemente al desconcierto. ¿Cómo vas a guardar una rana en un tarro? ¿Qué iba a comer? ¿Hierba? Las ranas no comen hierba, sí que lo hacen, por eso son verdes. ¿En serio? Pues eso yo no lo sabía, ¿estás segura? En aquel momento Doreen agravó el error táctico previo dudando de sus capacidades intelectuales como adulta en favor de las de su hija pequeña. La madre de Mick no se consideraba ni cultivada ni muy lista, así que confiaba constantemente en cualquiera que pudiera tener, a su juicio, una comprensión más elevada de las cosas. Para esa desgracia, en esa categoría incluía a Alma. Y lo hacía porque su hija, aun con 5 años, no solo fingía saberlo todo, sino que lo afirmaba con tal seguridad que era más sencillo seguirle la corriente que contradecirla. Todavía recordaba aquella ocasión en la que su hermana, a los 8 años, llegó de la escuela pidiendo alubias sobre pan tostado, un plato que había oído mencionar a sus compañeras de clase, pero que era desconocido para Doreen. La mujer le preguntó cómo lo preparaban las madres de sus amigas, a lo que Alma respondió insistiendo en que se untaban alubias frías sobre una rebanada de pan y luego se ponía a tostar en la chimenea con ayuda de un tenedor. Lo increíble fue que Doreen acometió el experimento basándose únicamente en las palabras de su hija y no cayó en aplicar la primacía de su sentido común hasta haber llenado el hogar de alubias horneadas, salpicones de salsa, de tomate y hollín en suspensión. Eso, o algo similar, era lo que pasaba cuando la gente se tomaba en serio a su hermana. Si no hubiera tenido la garganta tan áspera como un papel de lija, se lo habría explicado a su madre allí mismo, entre los claroscuros del patio superior. En su lugar, cambió de postura sobre sus resbaladizas rodillas, gimoteó un poco y la dejó proseguir con la ridícula discusión en la que se había empantanado. Presa de la emoción, Alma sintió con vehemencia y argumentó su absurda aseveración. Claro, todos los animales que comen hierba se vuelven verdes, nos lo han dicho en la escuela. La mentira era tremenda, pero jugaba con las inseguridades de una persona consciente de haberse educado con las carencias de la década de 1930. En 1959 se oían ideas de lo más asombrosas, como lo de los Sputnik y tal. Así que, ¿cómo estar al tanto de los hechos increíbles e inéditos que se enseñaban en las escuelas modernas? Decimales, divisiones largas y un montón de cosas que Doreen apenas había tratado en sus días de colegio. ¿Quién era ella para dudar de nada? Aquel asunto de los animales verdes que comían hierba podía ser un hallazgo reciente. En todo caso, albergaba dudas. Al fin y al cabo fue Alma la que le dijo que vertiendo limonada en leche, hirviendo, podía obtenerse una especie de batido de fruta caliente. ¿Y qué pasa con las vacas y los caballos? ¿Por qué no son verdes y comen hierba? Alma, impasible, disipó aquella vacilante apelación a la lógica. Algunos son verdes, y los que no lo son se vuelven verdes cuando comen hierba suficiente. Con algo de retraso, la madre de Mick se dio cuenta de que estaba adentrándose en las absurdas arenas movedizas que había bajo la coleta, la raya al medio y el pasador de mariposa que adornaban la cabeza de Alma. Entornó un ligero grito de protesta al sentir que la realidad se hundía bajo sus pies. «Nunca he visto una vaca verde, Alma. No te la estarás inventando todo, ¿verdad?» «No», respondió con tono dolorido y lleno de reproche. Doreen seguía sin estar convencida. «¿Y por qué no he visto ninguna? ¿Por qué no he visto vacas o caballos verdes?» Sentada bajo la ventana del salón, Alma miró a su madre asépticamente sin dejar que sus grandes ojos de color gris amarillento parpadearan ni una sola vez. Nadie puede verlos, porque se camuflan con el campo. A pesar del severísimo tono de la afirmación, o tal vez a causa del mismo, Mick fue incapaz de contener la risa. Por suerte, su garganta destrozada lo hizo por él, pues la carcajada que emergió como un chirrido seco que hacia la mitad estalló en una serie de toses cuasi pirotécnicas. Doreen clavó la mirada en su hija. «Mira lo que has conseguido con tus dichosas vacas verdes». Sorprendida por la súbita maniobra dialéctica de su madre, Alma se sintió perdida por primera vez y no supo cómo reaccionar. Controlaba su propia irracionalidad, pero no la ajena. Doreen se centró en su hijo pequeño, que tosía y lloraba sobre su rodilla. «Ay, pobrecillo, ¿te duele la garganta, patito mío? Venga, ten, tómate el revitalizante que te han mandado en el médico». Revitalizante. Era como llamaban a los caramelos en los Barrows, una equivalencia que ahora que lo pensaba jamás había oído fuera del barrio, o más aún de las casas de la gente que se había criado en él.
Mientras sostenía a Mike en el regazo con un brazo alrededor de la cintura, Doreen hurgó en su bolsillo en busca del tubo cuadrado de papel de aluminio que había comprado en Botterill y al final consiguió sacar el paquete de caramelos de cereza y mentol. Con las largas uñas de una mano y algo de destreza logró abrir el extremo del envoltorio, extraer una pastilla y retirar el papel encerado que la preservaba, donde la palabra Tunes aparecía repetida en letras diminutas de un rojo medicinal. Nota del traductor. En este contexto, Tunes hace referencia a la marca de los caramelos, pero la palabra se traduciría literalmente como melodía o tema musical. Se disculpó por el manoseo y puso la pegajosa gema carmesí sobre los labios de Michael, que había abierto la boca como un pajarillo para que ella pudiera colocarle el cuadradito cristalino en la lengua. Lentamente el niño chupó la golosina apretando las esquinas romas contra el paladar y las encías, sobre todo contra las del fondo, blancas e irritadas por la incipiente aparición de los dientes. Doreen permaneció sentada y observó a Michael cariñosamente con su enorme rostro ocultando casi toda la franja de cielo azul que resultaba visible entre los tejados de los Barrows. Debía rondar los 30 años por aquel entonces, porque seguía guapa y esbelta, con sus facciones alargadas y su cabello ondulado y negro. Había perdido esa belleza espectral y ultraterrena propia de una estrella de cine mudo que lucía en las fotografías que Mick había visto de su juventud, pero aquellos ojos grandes, acuosos y soñadores los había reemplazado por una cualidad más cálida y menos frágil, por la apariencia de alguien que había crecido satisfecha de ser quien era, y que ya no tenía que llevar dolorosos pendientes de clip. Él le devolvió la mirada mientras chupeteaba una y otra vez el caramelo, que fue desgastándose por la acción de su saliva tintada de cereza hasta transformarse gradualmente en una delgada lámina rosada. Sonriendo, su madre le apartó un mechón rebelde de su frente roja y sudorosa. Fue entonces cuando tosió. Tosió hasta que la falta de aire le obligó a dar una gran bocanada para llenar de nuevo los pulmones. En algún momento de esta farfullante y confusa actividad bronquial, Mick aspiró el caramelo. Y como un tapón a la deriva que bloqueara la corriente tras verse arrastrado hacia el desagüe, la golosina se quedó atascada justamente en la estrechura de su tráquea inflamada. Con una horrible nitidez que le hizo apretar el brazo del sillón en su pacífico salón de Kingsthorpe, Mick evocó la terrible sensación de saber que había dejado de respirar, un recuerdo del que se había liberado hasta volver de la vida durante el accidente del día anterior. Rememoró la súbita y desconcertante conmoción, la comprensión de que algo iba tremendamente mal y la incertidumbre de desconocer la causa. El acto de respirar era algo que pasaba inadvertido hasta que uno dejaba de hacerlo. El pánico en aquel momento fue abrumador, pero Mick se abstrajo de él y se refugió en lo más profundo de su ser. Los sonidos y movimientos del jardín le parecían muy lejanos, al igual que la opresión angustiosa y atenazante de su pecho. Sus ojos vidriosos se clavaron en el rostro de su madre, cuya expresión pasó del desconcierto a la ansiedad en cuestión de segundos. Desde su perspectiva disociada, sabía que la causa de su zozobra era él, pero ignoraba qué había hecho para agobiarlo de tal modo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mamá, ven corriendo! ¡Michael se está asfixiando! El menguante ojo de buey que era el campo visual de Michael oscilaba frenéticamente de un lado para otro, pero de repente el rostro demudado de su abuela apareció en el encuadre, con la tensión reprimida por el brillo de su mirada de rapaz. Desde lejos notó unos impactos fuertes y repetitivos, propios de alguien que estuviera aporreando la televisión para recuperar la señal. Su madre o su abuela debían estar dándole golpes en la espalda para intentar sin éxito sacarle el caramelo. Tuvo la sensación de que un animal de sabor metálico parecido al de los peniques intentaba subir por su garganta, así que mordió instintivamente los dedos de su madre mientras ésta intentaba retirarle el cuerpo extraño. Unas voces de mujeres gritando y gimoteando emergieron en la distancia, aunque no creyó que tuvieran nada que ver con él. En un instante dado, la imagen del jardín se puso del revés, lo cual, según lo contaron luego Alma y su madre, debió coincidir con el momento en el que Doreen lo colgó de los tabillos con la esperanza de que la gravedad obrara el milagro que sus esfuerzos no habían logrado. Mick recordó haber visto una cara roja inadvertida, algo del todo anómalo e inédito, a medio camino entre un perro y un tomate, que se asemejaba a una careta diablesca y que no reconoció como el rostro consternado y sollozante de su hermana. A medida que se desvanecía su corta vida y todas sus anécdotas le parecieron un extraño cuento ilustrado que hubiera estado leyendo por encima, uno cuyos personajes y situaciones hubiera olvidado incluso antes de devolver el libro a la estantería. Recordó vagamente que los objetos que aparecían llorando en aquella ilustración evanescente se llamaban personas.
Eran como los juguetes y los conejos porque siempre andaban haciendo cosas divertidas. Estaban bastante seguro de que a los ladrillos que los rodeaban, agrupados en formas planas o abultadas, los llamaban partines traseros a lo largo del relato. Eso o algo parecido, aunque no tenían idea de para qué servían o cómo se usaban tales estructuras. En la sábana azul de más arriba había unas formas blancas y móviles que se llamaban leones, no, coles tal vez, o generales, daba igual. No eran más que estúpidos detalles de un sueño del que estaba despertando. Nada de eso era real, jamás lo había sido. Mientras flotaba en el aire, probablemente suspendido por su madre, vio cómo se desplegaban las formas de todos los leones y generales que había más arriba. En su salón, ahora, supuso que la voz bronca que oyó entremezclada con el barullo de las mujeres debió ser la de Doc McGeary, el vecino de al lado, del portón de madera de Andrews Road, y el establo destartalado en la parte trasera. Según las crónicas posteriores, sobre todo la de Alma, en cuanto le explicaron rápidamente la situación, Doc, el verdulero, se ofreció de inmediato a llevar a Mick al hospital en su camión de reparto, que estaba aparcado en el establo desvencijado. El relato afirmaba que Doreen depositó al niño de 3 años, inerte y con la señora McGeary, y que lo hizo por encima de la pared medianera del patio. Sin embargo, conforme se fue acordando, Mick creyó que Alma debía de estar equivocada, al menos en esa parte. Su madre lo levantó para mostrárselo a Doc, no para usarlo por encima de la pared. No para pasarlo por encima de la pared. De hecho, esta versión tenía mucho más sentido que la de Alma. Doreen estaba demasiado alterada como para entregarle su bebé asfixiado a nadie. Y además, ¿de qué habría servido? Doc tenía que arrancar el camión, sacarlo del cobertizo, maniobrar en el estrecho patio con forma de L, cruzar la ajada y penosa puerta principal y salir a St. Andrews Road. Para encargarse de todo eso, lo último que necesitaba era un crío medio muerto en la cabina. No, según su reconstrucción actual del incidente, lo que realmente pasó fue que Doc le dijo a Doreen que le vería en la calle en medio minuto, en cuanto hubiera logrado arrancar su asmático y traqueteante vehículo. Por Dios, ¿qué habrían hecho su madre y su abuela si Doc McGeary no hubiera estado en casa? En St. Andrews Road y en los alrededores de los Barrows no había nadie que contara con medios de transporte, ya fueran motorizados o a caballos, y en cuanto a llamar a una ambulancia, en fin, mejor olvidarse. Nadie del barrio tenía teléfono. La única cabina estaba junto a los viejos baños públicos victorianos, al pie de Spencer Bridge, y además no había tiempo. En su estimación retrospectiva debía de llevar más de 2 minutos sin respirar. Recordó flotar sobre los escalones de piedra de la parte superior del patio, ser llevado por una suave nube de manos, de rostros enrojecidos y llorosos que ya no reconocía, una corriente de voces asustadas que resultaba indistinguible de los pájaros que trinaban al fondo en los tejados, de la brisa que agitaba las antenas de televisión, del roce de los delantales. El mundo al que se había acostumbrado durante sus 3 años de vida se deshacía poco a poco. Sus sonidos, sus sensaciones y sus imágenes volvían a convertirse en palabras planas de una narración que alguien le había estado leyendo y que ahora tocaba su fin. El personaje que más le gustaba del cuento, el niño pequeño, se estaba muriendo en una graciosa casita de una calle de la que nadie había oído hablar. Recordó sentirse decepcionado por el hecho de que la historia no tuviera un final mejor, porque hasta aquel momento lo había disfrutado mucho. Un torrente de dedos desiguales lo hizo pasar de luz, el espacio y el azul jardín a la súbita penumbra gris de la cocina y el salón. Dedujo que Doreen debió llevarlo boca arriba, porque recordaba las variaciones del friso del techo, primero la blancura irregular y descarcarillada de la cocina, luego la extensión beige del salón, con sus molduras decorativas en los bordes. Su madre y él pasaron entre la chimenea apagada por el verano y la mesa del comedor, y a continuación se dirigieron a la puerta principal para encontrarse con Doc. Sin embargo, en el ínterin pasó algo. Su mirada vidriosa recorrió la moldura ornamental de los niveles superiores de la estancia y se clavó en la densa lobreguez de una de las esquinas. ¿Y esa esquina estaba doblada? O tal vez era reversible y sobresalía allí donde cabía esperar que se hundiera hacia adentro. A aquella esquina le sucedía algo raro. Se acordaba perfectamente, pero había otra cosa. ¿Qué era? Era algo aún más extraño. En aquella esquina había una persona diminuta que le gritaba con una voz que sonaba muy lejana, y también le hacía señas. Le decía que subiera, sí, eso. Sube aquí conmigo. No te va a pasar nada, estarás bien. Sube. Ahí fue cuando murió. Murió en el salón. Ni siquiera llegó vivo al pasillo o a la puerta principal, y mucho menos al camión de reparto de Doc, del que no recordaba nada. Ni siquiera pudo reconstruir el frenético viaje al hospital, que transcurrió por la misma ruta seguida por Howard hacía unas horas.
Si no se había dado cuenta hasta el momento era porque aquella vez no llegó a recorrerla, ya estaba muerto. Sentado en el sofá como una gárgola quejada de insolación, intentó asimilar el hecho, digerirlo, pero como en el caso del proverbial caramelo, descubrió que era incapaz de tragárselo. Si realmente murió allí, ¿qué eran todos esos detalles que se agolpaban en la cabeza, esos nombres e imágenes que recordaba vagamente y que pertenecían al periodo que acaeció después de su deceso, a la altura de la chimenea o de la mesa del comedor, pero antes de que se despertara desorientado en el hospital? Más aún, si murió allí, ¿cómo pudo despertarse en el hospital? Mick sintió que una pesada nube se precipitaba sobre su corazón y sus tripas, y también notó con apática sorpresa que ahora en su pulcro y soleado salón se sentía muy, muy asustado. Fue en aquel instante cuando Kaz y los niños llegaron a casa. El primero en entrar al salón desde la cocina fue Jack, su hijo mayor, un quinceañero taciturno y robusto, aspirante a monologuista, del que todos solían decir con el tono grave de quienes hacen premoniciones ominosas que era la viva imagen de su tía Alma. Nada más entrar en la habitación, se paró en seco y contempló inexpresivo la limpieza de cutis acidificante que se había hecho su padre. Mirando hacia atrás por encima del hombro, se dirigió a su madre y a su hermano menor, Joe, que seguían en la cocina. ¿Quién ha pedido pizza? Cathy se asomó por la puerta para ver a qué se refería su hijo. Observó a su marido como si tal cosa durante un segundo y remató con un chillido. ¡Ah! Maldita sea, joder, ¿pero qué has hecho? Tras lanzarse sobre Mick, sostuvo su cara entre las manos con extremo cuidado y la giró de lado a lado para ver el alcance de las heridas. Joe, el hijo menor, avanzó serenamente desde la cocina y se bajó la cremallera de la cazadora. Rubio y delgado, aquel crío de 11 años resultaba mucho más guapo que su hermano mayor y se parecía bastante a cómo había sido su padre de pequeño. Al menos, según las mismas fuentes que decían que Jack se daba un aire a Alma, Doreen, la difunta madre de Mick, estaba entre ellas, así que algo sabría del tema. Joe, al igual que Mick en su juventud, era más discreto que el primogénito de la familia, lo cual no resultaba nada difícil, porque la voz de Jack no solo se había cascado hacía poco, sino que era un reactor que se había fundido para avanzar derechito hacia el centro de la Tierra. Aunque Joe no hablara con una voz tan alta o con una frecuencia tan rechinante como la de Jack, uno siempre entendía lo que le pasaba por la cabeza, que en este caso sería una chaladura igual de grande que la de su hermano, pero en un tono más bajo. Mientras colocaba la cazadora en una silla, hojeó las facciones deformadas de su padre desde el otro lado de la habitación, sonrió y sacudió la cabeza con exasperación. ¿Otra vez has vuelto a confundir el soplete con la navaja de afeitar? Cuando Cathy le sugirió encarecidamente que se largaran al piso de arriba si no tenían nada más que aportar, Mick se esforzó por no socavar tan seria reprimenda con una carcajada. Si bien pensó que ese sarcasmo inteligente y puñetero con el que sus hijos se protegían estupendamente de cualquier desastre potencial, era con gran probabilidad culpa suya y de Alma. Aún se acordaba de lo que pasó cuando a su madre Doreen le diagnosticaron el cáncer de colon. La mujer reunió a sus apenados hijos para ponerlos al tanto de sus últimas disposiciones, pero Alma, que con tacones de cuña era más alta que Mick, se inclinó sobre él y con conspicua teatralidad le dijo al oído: ¿Has oído, Warry? Al fin ha llegado el momento de decirte que eres adoptado. Todos empezaron a reírse, en especial Doreen, que sonrió a Alma antes de contestarle. No tienes ni idea, a lo mejor la adoptada eres tú. Mick creía que a veces en la vida la respuesta más inapropiada era la única realmente apropiada. No obstante, podía ser que los únicos que pensaran así fueran Alma y él, sobre todo Alma. Después de asegurarse de que el nuevo aspecto de Mick no era permanente ni lesivo para su salud, Cathy reajustó su termostato interno, que pasó de la compasión solícita a la indignación moral. ¿Por qué no había advertencias en el bidón? ¿Por qué no le habían llamado a sus compañeros para interesarse por su estado desde que Howard lo trajera a casa? Tras bufar durante una hora, llamó por teléfono al jefe de Mick, que al menos supo de primera mano, en virtud de la charla, lo que se sentía cuando un bidón lleno de veneno te estallaba en plena cara. Cuando Cathy terminó de desfogarse y colgó la auricular al rojo vivo en su base, decidieron sentarse a cenar y no variar en lo posible la rutina de todas las noches. Pese al hecho de que la deformidad de Mick daba a la escena un aire de película familiar del hombre elefante, en plan, funcionó bastante bien. Suculenta y apreciada, la cena transcurrió sin incidentes. Durante el plato principal, Cathy se volvió hacia Jack y le reprochó sus hábitos alimentarios. Jack, me gustaría que te comieras las verduras. Su hijo mayor le dedicó una mirada irónica y condescendiente. Mamá, me gustaría que las mujeres cayeran rendidas a mis pies, pero ambos sabemos que es algo que no vaya a pasar.
Es mejor asumirlo y dejarlo correr. Con el pudding a medio comer, el pequeño Joe, Mick se arrepintió sumamente de no haberle puesto Hoss, nota del traductor, por la serie de televisión Bonanza, en la que el patriarca tiene un hijo al que llaman Pequeño Joe y otro que responde al apodo de Hoss. A su hermano mayor rompió su introvertido sigilo habitual para anunciar el ciclo de prácticas laborales. 73, nota del traductor. En el Reino Unido los escolares solicitan prácticas laborales, work experience, en empresas de su elección para familiarizarse con el mercado de trabajo, que solicitaría el año siguiente. Quería trabajar como nevera. Mick, Kath y Jack intercambiaron miradas de preocupación antes de pasar al postre. Tal y como estaban las cosas, fue una cena bastante normal. Después de lavar los platos, Jack dijo que tenía los DVDs de la segunda temporada de Shameless, de Paul Abbott, y preguntó si podían verla. Como no daban nada interesante en abierto ni en Sky, Mick le dijo que adelante. Además, él madrugaba mucho y nunca tenía tiempo de ver la tele, y aunque había oído hablar a Alma y a Jack de aquella nueva comedia social, todavía no había podido verla. Como resultado de la llamada de Cathy, era probable que tuviera libre el resto de la semana, así que podía permitirse coger una cerveza y tumbarse a verla. En el peor de los casos, lo distraería del tren de la bruja mental en el que se hallaba inmerso antes de que su familia llegara a casa y lo interrumpiese. Aunque el sentido del humor de la serie tenía fama de ser muy crudo, no creía que fuera peor que el recuerdo de morir en los Barrows a los 3 años. Pusieron el último episodio de la temporada, que era el único que no había visto Jack. Cathy sacudió la cabeza en señal de desaprobación y se fue a hacer faenas domésticas, pero a Mick le pareció muy bueno. Por lo poco que había oído del feroz debate crítico entre Alma y Jack, a su hermana no le había gustado, le había hecho con reservas, aunque ella parecía tener por principio ponerle pegas a todo lo que no fueran sus propias obras. La desdeñó bruscamente diciendo que era como Brett, pero con enfermedades venéreas. Si lo había entendido bien, su reparo inicial se basaba en que no le hacía gracia que la serie retratara a la clase obrera como depositaria de una reserva inagotable de energía y humor, una característica esta que hacía que pudieran reírse de las condiciones más atroces y de las privaciones más espantosas. En la vida real, en una familia como esa, dijo en referencia a los Gallagher, el clan protagonista de la serie, el padre no sería un borracho repugnante al que uno terminaría adorando, y los desastres a los que arrastra la familia no terminarían con una conmovedora risotada colectiva. La niña de 13 años, con su capacidad sobrenatural para sobrellevar el estrés, acabaría follándose a la mitad de los hombres casados del barrio para pagarse la priva. La cuestión es que la gente ve series así, y a ver, está bien hecha, bien escrita, es divertida y está bien interpretada. Eso no discuto, pero de forma irónica mitiga ciertas cosas que no deberían ser mitigadas. No está bien que la gente tenga que vivir así. No está bien que términos como barrio deprimido sean habituales, y esa valerosa alborozada entereza de los marginados es un mito. Uno que los propios marginados quieren creer para no sentirse tan mal con su situación y que las clases medias quieren creer por la misma y exacta razón. Mick recordó que en aquella ocasión la diatriba de su hermana, dirigida, conviene señalar, a su sobrino de 15 años, terminó cuando Jack dejó caer su contrarréplica. Por Dios, tía Warry, relájate, que solo es ficción. Más o menos Mick coincidía con Jack. El retrato de la exclusión social que ofrecía Shameless era, como poco, mucho más honesto que el de series como Brett, con o sin enfermedades venéreas. Además, ¿en serio creía Alma que una comedia televisiva iba a reflejar su funesta y por tanto enfurecida visión de la sociedad? Eso sería como ver un episodio de Are You Being Served, escrito por Dostoyevsky. Señor Humphries, ¿se siente usted libre? Querida señora Slocum, solo se es realmente libre durante el acto de matar. Paparruchas. Su único problema con la serie era que cuanto más la veía, más le traía a la memoria las extrañas ansiedades que había intentado olvidar con la tele. Esa pequeña figura que lo había llamado desde la esquina superior del salón en el número 17 de St. Andrews Road. ¿Qué otra cosa podía significar excepto que había sido arrastrado a una especie de más allá por algún tipo de ángel después de morir? Cierto, también podía significar que se hubiera vuelto esquinado, que hubiera perdido un tornillo. En el clan Bernal y sus ramificaciones, como la de los Warren, siempre era una posibilidad que tener en cuenta. ¿No se habían vuelto locos el abuelo de su padre y también su prima Audrey?
Todo el mundo decía que era hereditario en la familia, y desde el punto de vista lógico era una causa más probable para esos recuerdos y sensaciones singulares que la de haber ascendido al cielo por obra de un ángel. En cualquier caso, cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que esa persona diminuta que había visto allí, posada en la esquina, no se parecía en absoluto a los ángeles de los que había oído hablar. Era demasiado pequeño y llevaba ropas muy normales, una rebeca rosa, una falda azul y calcetines cortos. Era una niña. Ahora al fin pudo recordar que el homúnculo en cuestión era una niña pequeña con flequillo rubio. No podía tener mucho más de 10 años y definitivamente no se parecía a ningún ángel. No tenía ni alas ni aureola, aunque sí llevaba algo extraño anudado alrededor del cuello. Una bufanda larga quizá, una estola de piel, eso era, empapada en sangre y con pequeñas cabezas brotando de ellas. Joder. No quería volverse loco, no quería que su mujer y sus hijos y sus amigos tuvieran que verlo en ese estado, ni que se sintiera mal cuando empezaran a espaciar sus visitas a la institución en la que lo tuvieran encerrado. La locura estaba muy bien si uno era como Alma, que tenía una profesión en la que las chifladuras resultaban un adorno deseable, una suerte de psicoalhaja. En Martin's Yard, en cambio, suponían un inconveniente. En el negocio del reacondicionamiento no existía el concepto de excentricidad cautivadora. Allí uno acababa con una lobotomía farmacológica por cortesía de la sanidad pública, y el resultado final era una expansión de los esfínteres inversamente proporcional a la capacidad de pensar, hablar y reaccionar a los estímulos. No era una idea que Mick encontrara agradable ni siquiera soportable, pero en aquel momento le pareció una posibilidad muy seria. Sintió que una miríada de detalles improbables, todos tan inquietantes e imposibles como la estola ensangrentada de la niña, surgían bajo el parqué de su memoria para irrumpir desde las profundidades y aplastar su vida cotidiana y feliz. Esos pensamientos eran incompatibles con la existencia de Mick, solo contribuirían a deformarla, a destruirla. Con renovada determinación, centró su atención en el episodio de Shameless que estaba viendo. Cualquier cosa hubiera valido con tal de evitar la pertinaz y persistente visión de aquella niña pequeña y su estola de piel hecha de muerte. El capítulo de 1 hora estaba a punto de acabar. Reunidos en su salón, los Gallagher intentaban arrullar a los 2 bebés gemelos que les habían confiado. La madre, víctima de las alteraciones emocionales del Serochat, nota del traductor, nombre comercial de la paroxetina, un fármaco antidepresivo, había dejado consignado que la mejor forma de dormirlos era cantándoles himnos y que el favorito de los críos era el Jerusalén de Blake y Parry, admirado en casi todo el mundo. Sin ningún efecto aparente sobre los aullantes bebés, la familia se había puesto a graznar la enésima repetición de tan querido tema, pero de repente la madre llegó a casa. Pese a tener los ojos como platos y sufrir TOC, la mujer procedió entonces a dormir a sus hijos con una interpretación sorprendentemente etérea de Jerusalén, cantada además con una hermosa voz de soprano experimentada. And did those feet in ancient time, nota del traductor, y caminaron esos pies antaño. Las lágrimas surgieron sin previo aviso en los ojos de Mick, que tuvo que parpadear para contenerlas antes de que sus hijos las vieran. No tenía ni idea de a qué venía aquello. Había algo en la melodía, en la simplicidad con la que subían y bajaban sus notas, que le rompía el corazón. Peor aún, la causa parecía radicar en el modo de introducir el himno en aquel episodio de Shameless, donde constituía un rayo de luz entre sofás reventados, síndromes de Tourette y cercos de tazas de té donde su pureza y su energía resultaban más brillantes y cegadoras a causa de la desesperanza que les rodeaba. Esa sacrilidad salvaje y ardiente en mitad de tamaña miseria fue lo que lo afectó. La escena poseía un cariz que armonizaba perfectamente con los perturbadores recuerdos infantiles que hasta el momento había intentado reprimir. Entre aquellos molinos satánicos. Nota del traductor, la expresión molinos satánicos proviene directamente del poema de William Blake y constituye una crítica al incipiente paisaje industrial de la época. Entre aquellos molinos satánicos se alzó como una visión prístina y encajó como una llave en todas las cerraduras mentales de Mick. El sótano de su subconsciente se abrió de par en par y de dentro surgió una enorme oleada ultraterrena e hirviente, mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado, que lo colmó de imágenes, de palabras y de voces, todo con el lenguaje propio de la abducción extraterrestre. Entre aquellos molinos satánicos se alzó como una visión prístina.
prístina y encajó como una llave en todas las cerraduras mentales de Mick. El sótano de su subconsciente se abrió de par en par y de dentro surgió una enorme oleada ultraterrena e hirvienta, mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado, que lo colmó de imágenes, de palabras y de voces, todo con el lenguaje propio de una abducción extraterrestre. Destructor, locas de Bedlam, largo y ancho y tiempo y perduración, Portimoz Dinorhan, puertas curvas y una escalera jacobita. Es una vieja lata de alubias, pero todas las burbujas que haya soplado seguirán estando en su interior. Humánima. No del traductor, Mansoul en el original. Se trata de la ciudad alegórica ideada por John Bunyan en su novela La Guerra Santa, aunque algunas corrientes traducen el topónimo como alma humana. Para su mención a lo largo de este libro se ha preferido un neologismo de creación propia. Humánima, los ahogos, la banda de los muertos muertos, Destructor, las canicas de los albañiles se llaman trillar. Presta atención a las chimeneas y a las esquinas intermedias. Algunos lo llaman las 25.000 noches. Juntura fantasma, Destructor, astronáutico significa que no está maduro. Una santa del 25 en donde el nivel del agua ha subido. Ángulos de los reinos de la gloria, todos vosotros os plegáis en nosotros y todos nosotros nos plegamos en él. Una balanza que cuelga sobre un camino sinuoso, alma del agujero. Lo ves en su mirada furiosa, chicas desnudas bailando sobre barriles de taninos. Menudo día, podemos saquear el manicomio y Destructor y Destructor y Destructor. Todos los lugares y personas que amaba, absorbidos y aniquilados. El crucifijo está roto, por eso el centro no puede sustentarse. La viola en el aparcamiento en el que antes estaba Bath Gardens. Y nosotros salimos corriendo para buscar a los fantasmas que hemos fastidiado. Revestimientos de madera y estrellas pintadas en los rellanos. Sombreros de Puck asomando entre las grietas. Mick se levantó de repente con la excusa de ir al baño. Joe le preguntó si quería que parara el DVD, pero él le respondió a mitad de la escalera que no se preocupara. Luego cerró la puerta y se sentó sobre la tapa del váter durante 5 minutos hasta que dejó de temblar. No le sirvió de ayuda. No podía guardarse aquello para sí. Tenía que contárselo a alguien. Se puso en pie, subió el asiento del inodoro, orinó un poco antes de volver a bajar y se lavó las manos, como de costumbre en el pequeño lavabo contiguo. Cuando se miró en el espejo del armarito del baño, se asustó al ver su rostro despellejado y abrasado, ya que había olvidado el accidente laboral. Sus rasgos evocaban el maquillaje de una peli de terror cutre, y dadas las visiones sobrenaturales que poblaban su cabeza en aquellos momentos, no pudo evitar reírse. No obstante, la carcajada sonó inapropiada, así que la reprimió y bajó las escaleras para reunirse con su familia. Se las arregló para pasar el resto de la noche actuando con normalidad y sin mostrar sus aflicciones. Pero Jack y Cathy le señalaron que estaba más callado de lo habitual. Hasta estar en la cama con su esposa no dio rienda suelta a su relato, que fue tan confuso e inconexo que ni siquiera tuvo sentido para él. Kaz siguió escuchándolo calmadamente cuando le dijo que tenía miedo de estar volviéndose loco, y entonces le sugirió que llamara a su hermana mayor, que quedaran para tomarse una copa y que le preguntara qué opinaba ella sobre todo el tema. En cualquier asunto práctico que concerniera al mundo real, Cathy no habría confiado en el buen juicio de su cuñada ni por un segundo. Pero en las cuestiones de la dimensión desconocida, que eran las que aquejaban a Mick, no había persona en la que confiara más. El fuego se combate con fuego. Hace falta un ladrón para atrapar a otro ladrón. Una pesadilla acaba con otra. Mick siguió el consejo de Cathy. Quizás estuviera loco, pero no era ningún estúpido. Quedó con su hermana en el Golden Lion de Castle Street para el sábado siguiente, aunque no supe muy bien por qué decidió elegir ese pub en particular, que no era más que un antro maloliente y cochambroso situado en el devastado corazón de los Barrows. Sencillamente le pareció el lugar ideal. Un local asombroso y ruinoso para contarle a su vieja hermana la asombrosa y ruinosa historia de un niño pequeño que se atragantó hasta morir de verdad, cuando solo tenía 3 años. La historia de una niña con una Rebeca rosa y una estola truculenta que desde una esquina del techo extendió una mano cálida y pegajosa para decirle que subiera y llevarlo arriba.